Es el minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos por el COVID-19, un homenaje con el que ha comenzado el pleno de esta mañana. Se ha debatido una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril y de nuevo se ha repetido la imagen, un hemiciclo del Congreso de los Diputados prácticamente vacío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde 7 Televalencia y Radio 7, un día más repasamos toda la actualidad que nos deja este Jueves Santo en cuanto a crisis sanitaria y económica. Comenzamos con lo que ha dado de sí ese debate. El presidente del Gobierno ha defendido la gestión que ha hecho el Ejecutivo de la crisis del COVID-19. Pedro Sánchez ha asegurado que desde el primer momento siguió las directrices y recomendaciones de la OMS y de la Unión Europea y se coordinó también con las comunidades autónomas. Miren, en las últimas semanas, señorías, algunas informaciones y declaraciones de algunos líderes políticos pues han puesto el foco en la gestión de la respuesta desplegada por parte del Gobierno de España con el objetivo de reducir el impacto, doblegar la pandemia y erradicar la enfermedad. Dichas declaraciones han tratado de dibujar un panorama enormemente negativo, como hemos visto por parte de algunos grupos políticos en la bancada de la oposición. No en todos, en algunos, previsibles, lógicamente. Hoy hemos escuchado repetir en esta Cámara algunas de ellas. Se trata de afirmaciones basadas en palpables falsedades, señorías, y quiero que conste en acta. Bueno, valoramos todo lo que ha ocurrido en ese pleno y esta gestión de la crisis con el diputado nacional del Partido Popular, Vicente Betoret. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, preguntarle cómo está y cómo está llevando esta situación de excepcionalidad también. Pues gracias a Dios, bien. Y bueno, pues en casa confinado como todos los españoles y bueno, intentando colaborar de la mejor manera que se puede, que es quedándose en casa y ayudando a los profesionales que son los que pueden atender esta emergencia. Hoy ese pleno del Congreso con el que hemos abierto nueva prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril y escuchábamos a Pedro Sánchez defendiendo esa gestión que ha llevado a cabo y diciendo que desde el primer momento se siguió las directrices de la OMS y de la Unión Europea. ¿Qué opinión se tiene al respecto desde el Partido Popular, señor Betoret? Bueno, vamos a ver, es evidente que Pedro Sánchez miente. Es evidente que Pedro Sánchez miente porque la información la tenían a final del mes de enero y no lo dice el Partido Popular ni lo digo yo, lo dijo el diputado por Alicante y ministro, señor Pedro Duque, que reconoció que a finales del mes de enero tuvieron conocimiento y que simplemente montaron una comisión de expertos, pero nada más, no se hizo nada más. Con lo cual, el presidente del Gobierno está mintiendo. Lo saben desde final de enero, pasó el mes de febrero, desoyeron las alarmas que les mandaban desde la Comisión Europea y desde la Organización Mundial de la Salud, pero es que además no hacía falta escuchar ese tipo de alertas. Simplemente viendo las noticias de lo que estaba pasando en China, pero mucho más cerca, viendo las noticias de lo que estaba pasando en Italia, pues era pues por lo menos para tomar algún tipo de precaución, para hacer acopio de material, para hacer algún tipo de previsión y no se hizo nada. No se hizo absolutamente nada. ¿Se hubieran evitado las cifras dramáticas que estamos viviendo diariamente, señor Betoret? Pues sin ninguna duda. Tenemos un país vecino que es Portugal, que tiene también un gobierno socialista y el gobierno de Portugal, pues yo creo que anda en el entorno de los 1.000 contagiados y los muertos no superan los 100. Estamos hablando de que es un país cuyo único país fronterizo es España. En Portugal hubo previsión y el resultado es ese. Y en España no ha habido previsión, no ha habido una actuación diligente por parte de quien tenía la información, porque quien tenía la información era el Gobierno, porque se la facilitaba tanto la Organización Mundial de la Salud como la Comisión Europea. Por lo tanto, el no tomar las medidas a tiempo, el no hacer acopio del material necesario para dotar a los profesionales y el no tomar las medidas cuando había que tomarlas, pues ha desencadenado la situación que tenemos ahora mismo, que es catastrófica. El número de muertos pues es terrible.
Afortunadamente parece que la tendencia es descendente, pero no hay que relajarse. En este sentido, desde el Partido Popular, ¿cómo ven la salida a esta situación? Hoy esa prórroga del estado de alarma, tenemos que volver a la normalidad. ¿Cuál es su postura en este sentido? Vamos a ver, hoy el propio presidente del Gobierno acaba de reconocer que no solo va a haber esta prórroga del estado de alarma, sino que va a haber otra. Ha desvelado en el debate que va a haber otra prórroga del estado de alarma y que nos vamos a ir hasta el mes de mayo en un estado de confinamiento total de la población. Yo creo que en tanto en cuanto no se realicen test masivos, pues no vamos a poder tomar medidas efectivas más allá del confinamiento. Porque el confinamiento, desde el punto de vista sanitario, está produciendo efecto, pero desde el punto de vista económico es una auténtica ruina. Por lo tanto, yo creo que la solución es seguir el ejemplo de países como, por ejemplo, Corea, un país con un número de habitantes parecido al nuestro y que desde el primer momento lo que hizo fue hacer test masivo a todos los ciudadanos y, por lo tanto, pues bueno, pues tienen unas cifras razonables hasta el punto de que tanto los contagiados como los muertos son, pues comparándola con el resto del mundo, pues prácticamente insignificantes, aunque un solo muerto ya es una barbaridad. Totalmente de acuerdo. Pero ¿está preparada España para hacer estos test masivos? ¿No los tenemos? Bueno, España no está preparada para hacer estos test masivos porque, como reconoció un empresario valenciano esta misma semana en una televisión nacional, hasta el día 14 de marzo estaban exportando los test. O sea, los test que producimos aquí, en la propia Comunidad Valenciana, hasta el día 14 de marzo se estaban exportando fuera de España. Por lo tanto, no ha habido previsión, como yo dije antes, no ha habido, por lo tanto, acopio ni de material de protección ni de test y, por lo tanto, en un momento en el que se produce contagio masivo en nuestro país, pues ni se tienen los medios físicos para proteger a nuestros profesionales, ni se tienen los test para también detectar quién son los contagiados. Porque quiero poner énfasis en que el sector sanitario, los profesionales de la sanidad, son unos auténticos héroes, porque han estado sin medios de protección, aunque todavía están ahora con una escasez importante estos medios de protección, pero han estado desde el principio de la crisis trabajando prácticamente al descubierto. De ahí el índice altísimo de contagios dentro de los sanitarios, que es, si no el mayor, uno de los mayores del mundo. Así es. Hablaba también Pedro Sánchez esta mañana, diputado, sobre la coordinación con las comunidades autónomas. ¿Cuál es su visión al respecto? Porque parece que cada comunidad intenta acopiarse de ese material y buscarse un poco, si me permite la expresión, la vida, entre comillas. Bueno, vamos a ver, es evidente que el mando único ha sido un auténtico desastre. Es evidente que intentar aglutinar todas las competencias, incluso para hacer las compras en el mando único, ha resultado letal. Por cuanto que los proveedores que las propias comunidades autónomas, que son las que compran habitualmente este tipo de material para proveer a su sistema sanitario, se quedaban bloqueados por cuanto que les incautaban o incluso dejaban de mandar el material para que no se le incautara el material. Lo que produjo una situación de colapso y una situación de desabastecimiento total y absoluto de los medios de protección. Luego, el tema de los test, si no fuera por lo dramática de la situación, es absolutamente impresionante. Que les vendan unos test que no sirven, que los devuelvan y que les vuelvan a enviar otra remesa que tampoco sirve y que finalmente han pasado 20 y tantos días y seguimos sin tener unos test masivos y han sido las comunidades autónomas las que están cada uno, como usted muy bien indicaba, intentando proveerse por su cuenta porque el mando único, pues en realidad no funciona. No está funcionando. Esta es la visión del Partido Popular en torno a la crisis sanitaria. También nos gustaría hacer una radiografía con usted de la situación económica y de las medidas que está tomando el Gobierno central al respecto.
¿Cuál es la visión de su partido? Bueno, pues yo creo que nosotros el día 9 de marzo, viendo lo que venía, el presidente nacional del partido ya presentó un decálogo de medidas que había que tomar. Al final, el Gobierno, una vez más, no tenía nada previsto y ha ido siempre por detrás de la crisis. No solo de la crisis sanitaria, sino también de la crisis económica. Han planteado una serie de medidas que no dejan de ser parches, porque, por ejemplo, en el tema de los ERTEs. En los ERTEs están absolutamente desbordados y si no se permite la prórroga de los ERTEs más allá del mes de abril, como digo, va a ser un auténtico desastre. Esos ERTEs acabarán convertidos en ERES y vamos a generar una situación absolutamente dramática. En cuanto a los autónomos, nosotros estábamos pidiendo que hubiese una moratoria en el pago de las cuotas de autónomo y que se ampliase el plazo para presentar las declaraciones trimestrales de IRPF, las declaraciones de IVA y los pagos fraccionados del impuesto de sociedades. ¿Para qué? Pues porque si nuestros autónomos y pequeños empresarios no están teniendo ingresos, no les podemos pedir que paguen ni las cuotas de la Seguridad Social ni tampoco los pagos fraccionados de los impuestos. Y habrá tiempo de aquí a final de año para poder satisfacer estos impuestos. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que quiere pagar los impuestos. Lo que no podemos es someter a una situación de asfixia a nuestros autónomos y a nuestros pequeños y medianos empresarios. Por tanto, yo creo que las medidas que se han tomado llegan tarde y son parches. Porque, por ejemplo, también, por hablar de los créditos ICO, sí. Hablando con personas afectadas por esta situación, me indican que estos créditos ICO tienen un nivel de exigencia en cuanto a las condiciones altísimo, que prácticamente solo se le conceden a aquellos que no los necesitan. Por lo tanto, en este momento es cuando más se necesita que los gobiernos estén al lado, en este caso, de los autónomos, de los empresarios y de los trabajadores. Y yo creo que esta situación de desbordamiento que se ha producido por esta situación, por esta crisis, lo que ha provocado es que no se esté atajando el problema y no se estén proponiendo medidas que vayan a la raíz del problema, que aporten soluciones para que cuando esto acabe y tenga que empezar la actividad, nuestros autónomos, nuestros profesionales, nuestros empresarios, nuestros trabajadores puedan continuar esa actividad y garantizar que van a poder pervivir las empresas y, en este caso, las actividades. Muy bien. Pues, diputado nacional del Partido Popular, Vicente Betoret, gracias por atendernos y seguiremos muy pendientes de las exigencias del Partido Popular en su labor de oposición. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos con más cosas. El número de muertos por coronavirus vuelve a descender tras 2 días de subidas. Hablamos de datos nacionales. El Ministerio confirma 683 nuevos fallecimientos, lo que asienta una tendencia a la baja que interrumpen subidas puntuales. Según la jefa del área de alertas, María José Sierra, continuamos con una tendencia descendente. Una tendencia descendente y el incremento diario es hoy también de un 4%. Y la misma tendencia, igual que venimos observando, se mantiene con el incremento de casos hospitalizados y de casos ingresados en unidades de cuidados intensivos, cuyo incremento es también de un 3%, igual que veníamos observando en días anteriores. Como ya hemos comentado en otras intervenciones, los distintos análisis que venimos realizando nos están haciendo ver que la tasa de crecimiento y la velocidad con la que se está propagando la enfermedad está disminuyendo, y esto es de forma general en todas las comunidades autónomas. La radiografía de España. Hoy hemos conocido que Estados Unidos supera ya a nuestro país como el segundo del mundo con más fallecidos por COVID-19, con 14.817, tan solo por detrás de Italia. Estados Unidos ya es el segundo país del mundo con más fallecidos por COVID-19, con 14.817 muertos, supera a España y va tan solo por detrás de Italia, que cuenta con 17.669 fallecidos. El país norteamericano alcanzó esta cifra tras sumar casi 2.000 nuevas muertes en las últimas 24 horas.
Más de la mitad de los fallecidos, unos 8.100, se concentran en el área de Nueva York, el gran epicentro del coronavirus en Estados Unidos. Tan solo en la ciudad de Nueva York han fallecido hasta la fecha 4.571 personas. En cuanto a contagios de COVID-19 se refiere, Estados Unidos sigue como el país del mundo con más casos confirmados, al alcanzar este miércoles los 432.132 y tras sumar casi 32.000 en las últimas 24 horas. Son casi el triple que España e Italia. De nuevo, el área de Nueva York concentra la mayor parte de casos confirmados, con más de 200.000. De todos los contagiados, tan solo unos 22.900 han sido dados de alta, mientras que unos 9.300 están ingresados en unidades de cuidados intensivos. Cerca de un 90% de la población vive en zonas con órdenes de confinamiento y el gobierno de Donald Trump ha promovido medidas para frenar la expansión del virus que regirán al menos hasta el 30 de abril. Y también pendientes de los datos valencianos, la Comunidad registra 309 nuevos casos y 428 altas. La consellera de Sanidad ha afirmado hoy que no se tomarán muestras a los fallecidos en casas con sospechas, pero posteriormente, eso sí, Salud Pública determinará si se incluye en el registro. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha apostado por realizar test rápidos a todos los trabajadores que se reincorporen a sus puestos para que puedan certificar que están libres del COVID-19. Ha recalcado que no se puede volver atrás y propagar el virus en el desescalamiento. Nosotros no podemos volver atrás. Tenemos que dar toda la seguridad, por seguridad de cada ciudadano y por seguridad del entorno en la que está. Por eso se están extremando las medidas sobre el confinamiento. Nosotros tenemos que tener la certeza de que esa salida, que puede ser ese desescalamiento paulatino, tenemos la certeza de que no vamos a propagar el virus. La consellera ha dado a conocer, como todos los días, los datos. La Comunidad ha registrado 309 nuevos positivos por coronavirus. En total, los positivos se elevan ya a 7.964. Por otra parte, Barceló ha confirmado que no se tomarán muestras a las personas que fallezcan en sus casas para confirmar si han muerto por coronavirus, pero que una vez el registro civil vuelque los datos a Salud Pública, los técnicos analizarán los casos sospechosos para determinar si se incluyen en el recuento oficial. En estos datos tenemos que ser muy rigurosos, muy rigurosos. Y yo creo que cuando concluya y vaya concluyendo esto, podremos concluir con una mayor rotundidad científicamente si estas personas han podido morir de coronavirus o no. Por otro lado, ha comentado que los técnicos están remodelando la página web de la Consellería para poder ofrecer en breve los datos estadísticos del coronavirus desglosados por departamentos de salud. Y no ha descartado que en un futuro se pueda también ofrecer por municipios. Más cosas. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, ha destacado este jueves la concienciación de la población y ha afirmado que no se han producido afluencias masivas a las zonas turísticas en el inicio precisamente de la Semana Santa, hoy Jueves Santo, una circunstancia que avalan los datos de la Dirección General de Tráfico, con una disminución del tráfico ligero en las carreteras valencianas del 80% en relación con el mismo día del año anterior. No obstante, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están actuando en aquellos casos en los que se vulnera la obligación de confinamiento. También pendientes del Ayuntamiento de Valencia, y es que renovará ayudas de emergencia social mientras dure el estado de alarma. El vicealcalde Sergi Campillo ha explicado la respuesta coordinada y sensata a las necesidades sociales generadas por el coronavirus. Aquesta crisi té un efecte, òbviament, en el moment en el que l'estem patint, però després un volum important de persones continuaran patint els efectes d'esta crisi durant les setmanes i els mesos subsegüents. I llavors, aquest procediment el que habilita també a la regidoria és no només que aquest procediment d'urgència es doni durant el temps d'estat d'alarma, sinó en els següents 2 mesos a la seva finalització. Para analizar todas las medidas del Ayuntamiento de Valencia está con nosotros la concejala del Ayuntamiento de Servicios Sociales, Isabel Lozano. Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Enseguida solucionamos ese sonido correcto. Concejala, el Ayuntamiento renovará, lo hemos escuchado, esas ayudas mientras dure el estado de alarma. Esa es la prioridad. Sí, efectivamente. Pensamos que en estos momentos, pues el Ayuntamiento de Valencia tiene que apostar absolutamente por las personas y por la emergencia social que están viviendo en estos momentos y que vivirán en los próximos meses como consecuencia de toda la crisis económica que inevitablemente va a llegar. Y pues en el caso de unas ayudas sociales que son precisamente para la población más vulnerable, pues hemos considerado que evidentemente pues que se iban a renovar automáticamente mientras durara el estado de alarma, y luego además que se mantendrán durante 2 meses una vez acabe este estado de alarma. Tenemos que contar también novedades. El Ayuntamiento de Valencia lanza un teléfono para resolver dudas de inquilinos y propietarios. La verdad es que son muchas las que hay en este sentido. ¿Qué nos puede contar al respecto? Pues sí, la verdad es que hoy ha empezado ese teléfono y pues el objetivo es resolver todas esas cuestiones de vulnerabilidad habitacional en relación a personas que están pagando su hipoteca o que están pagando un alquiler, porque como sabéis el Gobierno ha puesto en marcha medidas al respecto, ayudas y diferentes y microcréditos también, y el resto de administraciones también estamos en esa cuestión, y era importante que hubiera un teléfono de referencia para poder atender todas esas dudas por parte de personas propietarias y también por parte de personas que están alquiladas y que tienen incertidumbre sobre qué posibilidades tienen de negociar con sus propietarios y resolver todas estas dudas. Porque son en este aspecto muchas las ayudas que ha puesto en marcha el consistorio, el ayuntamiento, y quizás la duda es cómo conseguirlas si reúno los requisitos para poder acceder a ellas. Bueno, si en referencia a las ayudas sociales, hay que contactar con cada uno de los teléfonos de los centros municipales de servicios sociales y por un trámite telemático se hace por teléfono básicamente. Hay unos móviles que tienen las personas que están en los centros, y con una declaración responsable y un número de cuenta se están haciendo los trámites para las ayudas sociales. O sea, eso es así. Y luego en relación a las ayudas de vivienda, pues estamos esperando que el Gobierno del Estado regule cómo se van a articular esas ayudas para que podamos informar concretamente sobre los trámites. Por otro lado, también las ayudas del Ayuntamiento de Valencia, de ayudas al alquiler, estarán en marcha en el momento en que acabe el estado de alarma. Empezaremos con su tramitación y también lo haremos por un procedimiento, digamos, de urgencia, un procedimiento rápido para dar respuesta a las necesidades que son ahora también inmediatas para la población. Conocíamos también esta semana, concejala, esa medida. El complejo deportivo de La Pechina acoge ya a personas sin hogar. Es una realidad. ¿Se han habilitado recursos para ello? Sí, efectivamente. Esta semana se ha puesto en marcha lo que llamamos Pechina 2 y también se pondrá en marcha el polideportivo del Cabañal como un espacio de alojamiento colectivo. Pero hay que explicar que desde el día 16 de marzo hemos puesto en marcha espacios de alojamiento, como es la residencia para deportistas de élite La Pechina, que fue el primer recurso que se puso en marcha, una residencia en Torrent, diferentes hostales en la ciudad, también un contrato con Cáritas para un albergue de esta entidad social, un contrato también con una entidad para atender a personas sin hogar en situación de especial riesgo, como pues personas que tienen enfermedades mentales y problemas de adicción muy severos y que también están atendiendo. En fin, que en estos momentos hemos generado desde el día 16 340 plazas para personas sin hogar, que se suman a las que ya existían en la ciudad a lo largo del año, y en estos momentos podemos hablar de que la ciudad de Valencia cuenta con 910 plazas de alojamiento para personas sin hogar. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento ya casi de cubrir la demanda de acceso voluntario, porque no hay que olvidar también que hay personas que no quieren acceder a ningún recurso y en estos casos, si no tenemos ninguna orden al respecto, no vamos a hacer un ingreso forzoso, ¿no? Entonces,
creo que estamos ya llegando al final del túnel en cuanto al alojamiento de las personas sin hogar. Durante esta semana y la que viene creo que podremos llegar a tener todas las plazas cubiertas. Bueno, pues una completa red de atención al colectivo sin hogar con esas 910 camas que nos hablaba y con estos 2 puntos, el Deportivo de la Pechina, el Centro Deportivo y también el Polideportivo Municipal del Cabañal. Para finalizar, le voy a pedir un llamamiento a los valencianos que le están viendo ahora mismo en directo. ¿Cuál es el mensaje en estos días de Semana Santa extraña, diferente? El mensaje es quédate en casa, concejala. Efectivamente, yo creo que, la sociedad valenciana creo que está demostrando un nivel de responsabilidad y de compromiso con la situación que está a la altura, ¿no?, de las circunstancias, y yo creo que tenemos que mantenernos así, sea Pascua o sea lo que sea. Yo creo que estamos mentalizados y mentalizadas en la situación y se está viendo también en los datos de contagios, en las cifras, en la curva famosa, que en el caso de la Comunidad Valenciana parece que va un poquito más por delante en relación a otras comunidades autónomas. Por lo tanto, a seguir en esa línea que ya queda menos y agradecer también el trabajo que están haciendo todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento para este gran dispositivo social que estamos poniendo en marcha y que durará más que el estado de alarma. Agradecer también las muestras de solidaridad de entidades, de personas particulares, de empresas que han querido colaborar de diferentes maneras también con todo el dispositivo social que estamos activando desde el Ayuntamiento. Déjala, pues le vamos a dejar que salga al balcón, porque vemos por ahí detrás balcones y eso quiere decir que llega la hora para salir a aplaudir. Seguro que también lo hará Isabel Lozano para agradecer esa labor que hacen los sanitarios. Claro que sí, claro que sí. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Seguimos con más cosas. La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, María José Catalá, ha insistido este jueves en la Junta de Portavoces en paralizar ya la subida de impuestos y tasas prevista para 2020 y que supondría dejar en los bolsillos de los valencianos más de 30 millones de euros. El Partido Popular hemos planteado que se tienen que bajar los impuestos y que se tienen que hacer bonificaciones en los impuestos de Valencia. Otras ciudades, grandes capitales, Madrid, Bilbao, Zaragoza, están bajando los impuestos a sus contribuyentes y Valencia debería hacerlo. Lo que no tiene sentido es que este año se recauden 30 millones más en impuestos, es decir, subamos los impuestos a los valencianos. Se tienen que bajar los impuestos y se tienen que hacer bonificaciones e incrementar las ayudas para aquellos autónomos y pymes que han sido perjudicados por esta crisis. Además, tenemos que tener test rápidos para toda la población y dotar de todos los medios de protección a policías, bomberos y a todos los que están en primera línea de batalla. Y también ha hablado el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Fernando Giner. Exige que el cheque escolar sea universal el próximo año. Muchas familias están en paro, muchos autónomos están sin ingresar, muchas pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar y, por lo tanto, su realidad desde marzo del 2020 hasta que dure la crisis no se va a ver reflejada en la renta del 2019. Por lo tanto, no nos sirve para entregar el cheque escolar. Le pido un cheque escolar universal y, a su vez, le pido que comprenda que las familias son lo suficientemente responsables para saber quién lo tiene que pedir y quién no lo tiene que pedir. Que confíe en sus ciudadanos y que el Ayuntamiento muestre valentía, cariño y decisión por las escuelas infantiles en Valencia de 0 a 3 años. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pide no caer en la relajación para superar la pandemia. El presidente se ha reunido con los agentes sociales para analizar la situación económica. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido a los valencianos que no caigan en la relajación, aunque se vislumbre una luz al final del túnel. En rueda de prensa, tras una reunión con agentes sociales, el presidente ha hecho hincapié en que España todavía está en el centro de la pandemia, por lo que ha llamado a no bajar los brazos, aunque los datos evolucionen favorablemente. No podem baixar els braços. A mi m'assusta molt que hi hagi ara relaxació. No pot hi haver relaxació. El combat ha de ser tan dur com el que hem viscut fins ara. Cap relaxació perquè encara les coses podrien canviar i tornar a com estàvem fa unes setmanes. De cara a la vuelta a la normalidad, Puig ha defendido diferencias entre comunidades autónomas e incluso entre ciudades. El modelo coreano y el chino, en parte, se podrían aplicar, según ha explicado.
No és el mateix la situació d'uns municipis que uns altres i fins i tot des d'una gran ciutat no és el mateix un barri que un altre. Crec que ahí el model coreà y también chinés en parte, creo que podrían aplicar. Por parte de los agentes sociales, el presidente de la CEF, Salvador Navarro, ha hecho un llamamiento a que empresarios y trabajadores tengan muy claro que lo primero es la salud. Que lo primero es la situación sanitaria, la salud, y es verdad que la situación económica va a tardar porque desde luego esta recuperación va a ser paulatina, va a ser muy poco a poco, pero desde luego creo que lo principal ahora es asegurar esta situación, que vaya mejorando y que esto se vaya normalizando poco a poco. También desde UGT y de Comisiones Obreras han coincidido en apostar por una vuelta escalonada y eso sí, han exigido la ayuda determinante de la Unión Europea y un Estado fuerte, con capacidad de estimular empleo. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha anunciado que ya disponen de trenes medicalizados de Renfe para trasladar enfermos de COVID-19 entre comunidades autónomas si fuera necesario, aunque eso sí, por el momento ninguna ha solicitado sus servicios. Renfe está adaptando, como vemos en estas imágenes, trenes para poder trasladar enfermos de COVID-19 de unas comunidades a otras si fuese necesario. Tienen capacidad para 24 pacientes y cuentan con la peculiaridad de ser híbridos, lo que les permite circular por la práctica totalidad de la red ferroviaria, tanto por vías convencionales como por las de alta velocidad. 2 y 3. Pulsamos otra de las profesiones importantes dentro de la economía valenciana. Hablamos de los abogados. Tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Esteban, es presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. ¿Qué momento atraviesa este sector, los abogados? Un momento complicado también. Ahora entraremos en esas reivindicaciones, ¿no? Sí. Hombre, la situación nuestra no es distinta del resto de la sociedad. Pues mire usted, si ya era difícil, si usted añade el cese de todas las actuaciones judiciales, el confinamiento y la paralización de la actividad económica, pues todo eso evidentemente redunda en una caída de actividad brutal en los despachos, sin perjuicio de que estamos prestando los servicios fundamentales que exige nuestro trabajo en relación con detenidos y con la prestación del servicio de asistencia jurídica inmediata, los shocks, etcétera, etcétera. Menores y violencia de género, ¿no? Sí, todos. Todo lo que es la guardia, el servicio de guardia y todo el tipo de servicios de asistencia jurídica, incluso en los propios servicios de orientación jurídica, en este caso telemáticamente, todos los servicios, los colegios de abogados y el propio Consejo lo sigue prestando. Pero si usted se refiere a cuál es la situación de los despachos y de la situación, digamos, económica o de trabajo de los profesionales, pues realmente está muy resentida. Así es. En torno a esa asistencia jurídica mínima, también reclamaban que tuvieran las mínimas condiciones de salud pública adecuadas, ¿no? También exigen material. Bueno, estamos desde el primer momento exigiendo que además de garantizar el derecho fundamental a la asistencia jurídica a los detenidos, también hay que preservar el otro derecho fundamental que es a la salud, y en ese sentido pues que se facilitaran los medios o se preservaran los medios, tanto materiales como de espacio, de interrogación y demás, para garantizar que ese servicio, o sea, esa atención no comportará un riesgo para la salud ni para los funcionarios, ni para los detenidos, ni a los propios profesionales. De alguna forma eso se ha encauzado en lo que es la asistencia en sede judicial, donde se está ya empezando a contar con los medios y que se traslada además por videoconferencias o en las salas de vista, que son espacios amplios donde no hay mayores problemas y donde el servicio se presta con el distanciamiento necesario. Pero los centros de detención no, los centros de detención pues exigen la presencia física cuando podría hacerse telefónica o telemática, y ahí tenemos el grave problema que por alguna razón pues lo que es
la delegación de gobierno o el Ministerio del Interior, según los casos, pues bueno, pues no autoriza la atención al detenido en esos centros telefónicamente o por videoconferencia, con lo cual, porque entre otras cosas en videoconferencia no disponen de los medios, pero telefónicamente pese al consentimiento de los propios detenidos, con lo cual es un problema serio. Y por último queremos preguntarle, ¿el Consejo Valenciano va a recurrir o ha recurrido ya el decreto de ayudas a los autónomos valencianos? Porque quieren incluir a los abogados, ¿esta es la postura? Sí, mire usted, nosotros el pasado día 3 presentamos en cuanto salió el primer decreto ley sobre ayudas a los autónomos, ya presentamos un escrito al Consell solicitando para evitar equívocos, porque no estaba claro, para evitar equívocos que en el decreto de desarrollo de ese decreto ley se incluyera sin distinción a todos los autónomos, no solo a los autónomos que cotizan en el régimen especial, la RETA, conocido por RETA, sino a los autónomos que cotizan mediante sistemas alternativos obligatorios, como es el caso de las mutualidades. No nos han contestado, pero lo que sí o lo han hecho tácitamente en la medida que en el decreto posterior del día 4, pues me parece recordar que era el día 4, pues se excluye, se acota y se define estrictamente a qué autónomos se concede, que solo son a los que cotizan por RETA. Y claro, eso es una ruptura al principio de igualdad y una discriminación absoluta en relación de unos con otros, teniendo en cuenta además, perdón usted, pero que teniendo en cuenta además que estas prestaciones no son con cargo a la Seguridad Social, sino con cargo a los presupuestos y en función de los ingresos fiscales que todos los ciudadanos contribuimos a ello. Con lo cual hemos anunciado nuestra voluntad de recurrir al decreto. Muy bien. Pues gracias, Antonio Esteban, presidente del Consejo Valenciano de Colegio de Abogados, por atendernos y por explicarnos. Hemos chequeado cómo está la profesión. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Adiós. Recta final del programa especial de 7 Televalencia. Vamos con los datos que siempre nos gusta repasar. Los datos de última hora en la Comunidad Valenciana. Ahí están los 43 muertos de las últimas jornadas. Esos nuevos casos, nuevos 309 y los datos acumulados de 767 fallecidos y 7.964 infectados. Nos quedamos siempre con la cifra positiva, dados de alta 1.772. Y en cuanto se refiere a los datos nacionales, ahí los tienen, número de fallecidos, infectados, y va subiendo el número de dados de alta. Desde finales de marzo estamos viendo imágenes diferentes que nos lleva esta pandemia llamada coronavirus. Les mostramos las imágenes del supermercado que ha inventado con 7 nuevos empleados. Son unos robots de reparto que entregan la compra en las casas de los vecinos de esta ciudad llamada Chase, en las afueras de Washington. Así ayudan a cumplir las medidas de distanciamiento social que buscan mitigar el impacto del coronavirus. Y de esta imagen a esta otra es la protección con la que un hospital de Tailandia está salvaguardando a los recién nacidos para evitar que contraigan el coronavirus. Equipados con viseras, los más pequeños son alimentados y cuidados por enfermeras que también están protegidas contra la enfermedad infecciosa. Nos vamos, terminamos este informativo. Gracias por su atención y lo hacemos con música que nos llega desde los balcones, en este caso desde uno de Albal, es un profesor de la Orquesta de Valencia. Con esta música les dejamos, les emplazamos ya al próximo martes, porque son días de Semana Santa que las pasaremos, como no, en casa, porque sigue ese consejo, quédate en casa. Que sean felices, gracias por estar ahí, buenas tardes, buenas noches.